Hola, mi nombre es Dana y hoy vengo a platicarles, convivir con ustedes y saber lo que son los derechos humanos, para qué funcionan, algunas de sus características, cuál es la educación que debemos de tener sobre ellos y demás. Como significado principal, ya sabemos que los derechos humanos son características inherentes de cada persona. Todas las personas lo tenemos, todas las personas, aunque no querramos tenerlos, ahí están. Verifican tu vida y son lo que tú tienes. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición de vida. Son principios fundamentales que reconocen la dignidad de cada ser humano, garantizando la libertad, igualdad, justicia, entre otros. Y estos derechos están basados en el reconocimiento de la igualdad, la dignidad de todos los individuos y son protegidos por el derecho internacional, siendo establecidos en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Como ya lo dije, los derechos humanos son algo que todos tenemos, que ahí están por el simple hecho de ser persona. No importa, eres mujer, eres hombre, eres cristiano, eres católico, eres judío, lo que sea, ahí están. De un tiempo para acá, los derechos humanos ya se empezaron a pelear un poquito más en cuanto a que deberían de estar protegidos por el Estado, por la sociedad, pero que el Estado garantice que los derechos de las personas se van a respetar. Otra cosa que menciona un poco sobre el texto que les hice son los principios fundamentales que reconocen la dignidad de cada ser humano. Como lo dije, son escritos, son características, son conceptos que hacen que la persona se le reconozca la dignidad por el hecho de ser humano, de ser una persona. Esto garantiza para cualquier humano, cualquier persona, la libertad de expresión, la libertad de ser el mismo, la libertad de salir, de tener ese libre albedrío, todo ese tipo de cosas. La igualdad entre la gente. Ahora es muy común que discriminen a las personas por ser de esta raza, de esta religión. Esto ya no, esto ya no se permite. La igualdad ante todo. Somos mujeres, somos hombres, somos lo mismo. La justicia, ¿para qué? Pues esto garantiza que si nosotros llegamos a tener una discriminación a nuestros derechos humanos o una violación a nuestros derechos humanos, esto se va a respetar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la justicia que se merece. Vamos a tener un lugar para ir y pedir justicia por la violación a nuestros derechos humanos. Protegidos por el derecho internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya se dijo, ¿no? Tal vez en ese tiempo había un poquito de discriminación en conceptos. Tal vez era de que derechos humanos y del hombre, y se discriminaba mucho a la mujer y a los pueblos indígenas, pero ahorita ya no es así. Ahorita ya es en general derechos humanos, como la palabra lo dice. Ahora les voy a hablar un poco sobre los derechos humanos en la educación jurídica. Les voy a leer el texto y después se los voy a explicar. En el ámbito de la educación jurídica, los derechos humanos tienen un papel fundamental porque proporcionan las bases para la enseñanza del derecho, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Los futuros abogados, jueces y otros profesionales del derecho deben tener un conocimiento profundo de los derechos humanos para poder defenderlos, promoverlos y respetarlos en su ejercicio profesional. La educación jurídica, por tanto, no solo se centra en la aplicación de las normas jurídicas, sino en la formación de individuos comprometidos con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. ¿Esto qué nos quiere decir? El texto nos quiere decir que prácticamente todas las personas que defendemos a otras personas estamos defendiendo sus derechos. Por lo tanto, tenemos que aprenderlos. Por eso es muy importante que la carrera de Derecho tenga este tipo de materias en donde se aprenda lo que son los derechos humanos, cómo defenderlos y cómo saber cuando hay una discriminación y una violación hacia esos derechos. La aplicación de las normas jurídicas, sino en la formación de individuos. Las normas jurídicas tienen un papel muy importante porque muchas de ellas hablan de cómo la persona debe de comportarse, debe de
debe de tener una sanción si hizo algo, pero también nos centramos mucho en que las personas deben de ser respetadas por el simple hecho de ser personas. Por lo mismo, se debe de respetar sus derechos humanos y buscar la manera de que estos en verdad sean protegidos, sean, respetados. Otra cosa de los derechos humanos que es muy importante, que son sus características. La primera característica que les voy a mencionar es la universalidad. Este principio establece que los derechos humanos son universales. ¿Esto qué quiere decir? Son aplicables a todas las personas en el mundo, independientemente de su nacionalidad, etnia, religión o cualquier otra característica. No deben ser limitados ni discriminados por ninguna razón. Ya lo habíamos dicho anteriormente en el texto, en la definición incluso te lo dice. Todos deben de tener estos derechos. ¿Qué quiere decir? Universalidad en los derechos. La siguiente es interdependencia. Los derechos humanos están interrelacionados, es decir, que el disfrute de un derecho está vinculado con el disfrute de otros, o sea, que todos están vinculados. No se pueden disfrutar plenamente sin la realización de otros derechos, ya que todos son necesarios para garantizar una vida digna. Un ejemplo podría ser el derecho a la vida. Y el derecho a la vida trae con sí el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir en una vivienda digna. O sea, muchos están relacionados. El siguiente es la indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, lo que significa no se pueden priorizar unos sobre otros. Todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son igualmente importantes y deben ser promovidos y protegidos en su totalidad. Pues ya, o sea, prácticamente el texto no lo dice. Todos los derechos deben de ser protegidos. Todos son diferentes. Todos se tienen que separar. No pueden decir, pues este ofendió a este, entonces pues vamos a priorizar este. No, todos se deben de priorizar de la misma manera. La progresividad, que es la última característica que les voy a mencionar. Este principio se refiere a la obligación de los estados de avanzar en la garantía de los derechos humanos de manera progresiva, aumentando el alcance de los derechos y mejorando las condiciones de vida de las personas de forma gradual y constante. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no se tiene que quedar en donde se va a quedar, sino progresar para que la persona siga teniendo el mismo alcance, el mismo, pues sí, el mismo trayecto pues, de su vida, ¿no? Esto buscando que pues todas las personas tengan un desarrollo, un libre desarrollo, ¿no? Pero con la manera digna de vivir. Ya por último quiero mencionarles un poco sobre la cultura de paz. Este es un concepto. Promueve el conjunto de actitudes, comportamientos, valores, prácticas orientadas a prevenir y resolver conflictos de manera pacífica, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Se basa en la idea de que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la construcción de una sociedad en la que la justicia, el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación sean elementos fundamentales. La cultura de paz busca transformar los conflictos de manera constructiva, promoviendo una convivencia armónica y respetuosa entre los individuos y las naciones. ¿Esto qué nos quiere decir? La cultura de paz lo que busca es paz, como su palabra lo dice, es paz, pero aún así respetando los derechos humanos sobre todo, ¿no? Que es lo importante, que es lo que se debe hacer. Prácticamente la cultura de paz lo único que quiere es resolver esos conflictos o prevenirlos para que con eso no llegue pues a un conflicto mayor en donde se vayan a discriminar y violar los derechos humanos. Yo creo que es todo lo que les voy a comentar en este video sobre la cultura de paz, los derechos humanos y sus características. Es lo más importante, es lo que todos deberíamos de saber. Y pues sí, o sea, hay que tener en cuenta que los derechos humanos todos los tenemos, no nos lo podemos quitar. O sea, es algo que siempre vas a tener por el simple hecho de nacer, de ser persona. Muchos de ellos son, pues de hecho los tenemos en estos momentos. Por ejemplo, el derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a una comida, derecho a una familia. Muchos de esos los tenemos, ¿no? Entonces es muy importante respetarlos y con esto respetar a las demás personas. Las demás personas también tienen sus derechos y hay que respetarlos, no hay que discriminarlos a ellos porque estás discriminando un derecho. Y yo creo que es todo. Gracias por ver el podcast y pues sí, espero que hayan aprendido algo.